Benjamín y su esposa Astrid forman parte de la nueva generación de parejas que deciden no tener hijos y vuelcan su cariño y cuidados en sus mascotas, por lo que éstas les hacen compañía desde una reunión familiar hasta una salida por un helado. Cuando algún establecimiento no permite la entrada a animales o no es posible llevarlos, Benjamín puede observar a sus pequeñas desde su celular con una cámara instalada en su departamento. No nos consideramos amantes de los niños, pero sí de los perros. Entonces, pues los perros en un inicio, si bien son difíciles son como difíciles de tratar porque te das cuenta tienen su propio carácter, consideramos que al menos no es tan complicado como un bebé, ¿no? Además de este tipo de atenciones, la joven pareja también viste a sus perritas con sudaderas y otros trajes, aunque siempre considerando el clima y el pelaje del animal. Sin embargo, ¿estos tratos que humanizan a las mascotas pueden considerarse maltrato animal? La respuesta está en no llegar a los extremos. Nos surgió la idea de dejar una cámara cuando Maya estaba sola, porque pues ella en un principio sí se quedaba sola 1 o 2 horas. Pues surgió la idea porque básicamente teníamos esa preocupación de, híjole, ¿qué va a hacer si, no sé, se cae algo y se lo quiere comer? Pues la cámara también nos da la posibilidad de comunicarnos con ellos, es decir, podemos hablar por el micrófono y la cámara les transmite. Tampoco se debe estar en el otro lado al dejarlos solos por tiempos prolongados o tratarlos como objetos, por lo que el respeto es esencial para un trato justo para estos animales de compañía. La familia, de hecho, a ellas las ven, ya después de un tiempo de decirles que pues al final son parte de la familia, pues ellas ya empiezan a decirle, no, mi sobrina o mi nieta. Incluir a los perros como un miembro más de la familia es una respuesta a las nuevas tendencias, así como una coevolución de estas mascotas con los humanos para ser una compañía social. Con imágenes de Jesús Arias, 21 Noticias.